oriundo de Esmeraldas, pero sin duda un hombre muy valioso de esa tierra hermosa como es Esmeraldas, donde nos daba sus criterios e impresiones respecto del momento político importante que vive el país. Y luego tuvimos también la presencia siempre oportuna, con sus comentarios acertados, del abogado Henry Cucalón acerca del tema del momento, como es la Asamblea Constituyente, ahora que la Corte Constitucional ha dado luz verde a esta propuesta del Ejecutivo. Y para complementar que es el tema del momento, vamos a saludar, ya se encuentra vía Zoom, nuestro siguiente invitado, el economista y actuario Juan Sebastián Naranjo. Qué gusto que nos acompañe una vez más. Juan Sebastián, bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Vamos a arrancar de una manera distinta y quiero comenzar con usted, conversar acerca del paro nacional de la CONAIE, que hoy se cumple en su cuarto día, con el añadido de que en la ciudad de Quito se prevé para horas de la mañana o en el transcurso del día una marcha en la que participarán representantes o dirigentes de algunas organizaciones sociales como la UNE, la FEUE, el Frente Popular y otras. Quiero comenzar la entrevista entonces con este preámbulo preguntándole cuál es el costo que tiene una paralización nacional como la que estamos viviendo para el Ecuador. Luisa, buenos días, un placer saludarle y a todos quienes nos pueden ver. Bueno, el primer costo que impacta directamente es el ánimo de la gente, ¿no? Es el ánimo del empresario, es el ánimo del inversionista, es el ánimo de aquel que estaba por arriesgar su capital, por aperturar una empresa, es aquel que estaba por contratar a una persona, pero definitivamente por las paralizaciones frenará su decisión, decidirá no invertir en el Ecuador, decidirá buscar otro destino, tal vez. Esa es la primera afectación. Luego viene, claro, obviamente la parte cuantitativa, ¿no? Lo que se ha cuantificado, que es la afectación a los florícolas, la afectación a los agricultores, a los ganaderos, es la afectación a todos ellos, a todos estos agentes que tienen que viajar de ciudad en ciudad en torno a sus trabajos. Eso se logra cuantificar y en el año 2019 una importante afectación, en el año 2021, 2022 de la misma manera, y esperemos, Dios no quiera, que en este año, pues parece que las paralizaciones y las movilizaciones son de menor cuantía, pero que no afecte en mayor cantidad. Sin embargo, hay un número en el cual se logra cuantificar, cercano a la última vez fue cercano a más de $1.000 millones. Sin embargo, este número no es que abraza todo el impacto, ¿no? No es que abraza cuánto el agricultor que estará en la provincia de Tungurahua no puede vender su producto que estaba listo para salir al mercado mayorista. No es que el número abarca aquel industrial que tenía que entregar su producto final ya en las ciudades. Hay mucha afectación, ¿no? Y como le digo, y sobre todo afecta a los agentes que estaban por tomar una decisión, pero que sin embargo, creyendo que en este nuevo mandato del presidente Noboa iba a haber tranquilidad, iba a haber este nivel de continuidad, se podía contar con ánimo de confianza. Este tipo de cosas sí afecta a la economía, ¿no? Bueno, estamos con un riesgo a país cercano a 110 puntos, pero sin embargo también puede afectar a nivel internacional, ¿verdad? ¿De qué serviría que el presidente Noboa haya visitado tantos países, se esté llegando a acuerdos bilaterales, cuando este tipo de cosas afecta? Entonces uno se pone a pensar, oiga, ¿en qué mente cabe a estos famosos líderes políticos, líderes sindicalistas, el llegar a reclamar, ¿no? Porque al final uno les ve frente a las cámaras reclamando que el gasto del Estado no disminuya, pero no eran los mismos líderes los que se ponían frente a las cámaras, de la misma manera pedían que se apoye al ITT y de esta manera que se iba a afectar a los ingresos petroleros que tenía el Estado. Entonces uno no entiende, no hay lógica, que por el un lado estos líderes pedían que se reduzcan los ingresos petroleros, pero por el otro lado piden que no se afecten los gastos. Obviamente la economía es una ecuación. No es que la economía de la noche a la mañana se da por un acto de magia, ¿no? No es que el Espíritu Santo dona de algún milagro para que la economía se dote de un equilibrio. La economía es una ecuación. Y si hay afectación al lado de los ingresos, un gobernante responsable tiene que buscar afectación o equilibrio al lado de los gastos. La economía es una ecuación en equilibrio, ¿no? Juan Sebastián, sin embargo, quienes hoy
han paralizado al país e intentan hacerlo, obviamente no con la misma fuerza o contundencia que lo hicieron en el pasado, al punto de no solamente protestar o decir no a tales acciones de los gobiernos que en su momento tuvieron que dar marcha atrás en algunas de sus decisiones. Ellos mismos hoy, aun cuando no tienen la misma fuerza ni la misma representatividad, sostienen que el paro puede quedar finiquitado si el presidente de la República retrocede y da marcha atrás y deja sin sustento la eliminación del subsidio al diésel. El presidente ha dicho, nones, no voy a dar marcha atrás en esa medida. ¿Qué traería consigo en el hipotético escenario una decisión de esa naturaleza? ¿Cuáles han sido las consecuencias y el impacto que ese subsidio que se ha mantenido por 5 décadas ha tenido en la economía del país? ¿Y qué podría ocurrir si es que se lo retoma y se lo vuelve a poner en vigencia? Bueno, un subsidio se crea en torno a evitar desviaciones de mercado, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, hagamos un análisis claro. En la zona 8, en la cual es la mayor afectación por estos grupos delictivos, definitivamente el Estado tiene que intervenir, ¿no? Y tiene que ver cómo mermar, disminuir el impacto hacia los productores, hacia los industriales, hacia los comerciales, ¿no? Ahí es cuando debe intervenir el Estado y tal vez algún bono, ahí de entrar a focalizar o ayudar de alguna manera. Pero mire que cuando se crea el subsidio de los combustibles, ¿sí?, era en torno a que no haya una afectación del precio internacional. Hacíamos en nuestra consultora un cálculo que más o menos en los últimos 20 años, si no hubiera habido este subsidio, se hubieran logrado construir el equivalente a 25 autopistas Quito-Guayaquil. Se hubiera logrado finiquitar la gran parte de la deuda externa. Entonces, usted se da cuenta de la realidad, ¿no? Y tanto es así que usted analiza el impacto. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de él, dice, si alguien pagaba $50 en diésel, significa que es una realidad productiva, es alguien que tiene una camionetita, para ser particular, una camioneta motor 3000, claro, terminaba pagando $50 al mes porque trabajaba bastantísimo con el nuevo subsidio. No es que tampoco se va a quedar pobre, ¿no? Entonces, claro, los líderes sindicalistas, con el discurso de que hay que buscar la ayuda a compensar a los más pobres. Oiga, pero si los más pobres ni siquiera tienen carrito. Entonces, bueno, este gobierno inteligentemente ha buscado el eliminar el subsidio, pero al otro lado compensar. Tal vez por ahí que a las políticas que ha intentado integrar en torno a que se focalice o se devuelva algún tipo de bonificación a los grupos que necesitan. Por ahí tal vez pensar en un subsidio a la uria, por ejemplo. ¿Quién no va a aplaudir que en vez de que se subsidie al diésel, se subsidie a la uria, al abono, que sería muy bueno para el sector del campo, de la parte de los agricultores, los ganaderos? Pero yo creo que ya es caduco ese discurso, ¿no? Que el eliminar los subsidios afecta a los más pobres. Por ahí tal vez y la gente sale a protestar no por la eliminación o la afectación de la eliminación del subsidio, sino más bien por la afectación en torno al desplazamiento de los precios. Mire usted que con esta noticia ya comienza la especulación. Veía las noticias que productos agrícolas ya comienzan a ver un incremento del 30-40%. Y es que, claro, en una economía en vías de desarrollo, lastimosamente ahí personas tiradas a vivas, claro que comienzan a especular. Y eso sí es lo que le afecta a la gente, a la clase económica media, al productor, al agricultor, al ganadero, ¿no? La especulación de los precios. En sí, no creo que lo que en verdad afecta es la eliminación de subsidios, sino es el desplazamiento de precios en la economía. Perfecto. Ahora, más allá del tema de la entrega de compensaciones, de redireccionar los recursos que se perdían, y digo que se perdían porque era un gasto, un lastre, un peso importante para el Estado que le impedía poder atender realmente a aquellos sectores preteridos, el sector de la salud, el sector de la educación, al sector campesino. Más allá de las compensaciones que se han entregado de momento y que hasta hace una semana atrás se hablaba de que el gobierno nacional había entregado de manera directa hacia los sectores sociales un poco más de $300 millones.
¿Cuándo, a partir de qué momento, en qué plazos y tiempos y de qué manera el país va a poder comenzar a disfrutar, a ver de manera más tangible los beneficios de la eliminación del subsidio al diésel? Mire, Luisa, que el gobierno ha enmarcado que en un plazo de 8 meses van a haber estas compensaciones. Será un plazo en el cual además se analice el impacto en la economía. Es un plazo coherente en el cual además se analice cómo es que el Estado va en ese equilibrio ingreso-gasto. Entonces, claro, en un plazo de 8 meses estamos hablando de que el año ya está por terminar. Hablaremos que el segundo semestre del año 2026 tendremos el impacto directo en la economía ecuatoriana. Usted hablaba tanto, además de la afectación de las paralizaciones, algo que quería topar además es que mire que el primer semestre del año 25 se hablaba que la economía iba a crecer en 2.8%, y claro, con lo bien que venía la economía en el segundo semestre, inclusive se pretendía llegar a 4 puntos de crecimiento, que era espectacular. Pero lastimosamente con las paralizaciones y el frenón en torno a las exportaciones, porque al final los florícolas, por ejemplo, los floricultores, las florícolas y los floricultores van a tener afectación directa cuando la economía le estaban sosteniendo las exportaciones no petroleras. Entonces, claro, este es un mensaje para todos ellos que están en las calles, ¿no? Señoras, no estamos favoreciendo a la economía. Ustedes no quieren mejores días para sus hijos, mejores días para las siguientes y futuras generaciones. Pues no entorpezcamos el proceso de modernización de esta reingeniería del Estado, ¿no? El hacerle al Estado más pequeño, buscar la eficiencia del dinero público, ¿no? Porque de otra manera, si es que no se toman estas políticas, año a año uno se verá en las noticias un viaje a Washington del ministro de Finanzas y Economía para buscar más plata, más créditos, y por el otro lado, año a año habrá nuevos impuestos con el cual el Estado financiará el gasto. Entonces yo creo que los ciudadanos, usted Luisa, quien le habla, y muchas personas creo que estamos a extremo del impuesto, ¿no? Del pago de impuestos. Creo que ya nos hemos unido al gobierno a esta situación económica, pero ya no queremos más impuestos. Y si esto queremos que no pase nuevamente, obviamente el Estado tiene que hacer una reingeniería. El presidente acertadamente está tomando decisiones políticas que los últimos gobiernos no lo hicieron, así que hay que aplaudir la valentía con la cual se están haciendo las cosas. Y obviamente siempre habrán estos líderes que, como no tienen espacios políticos en el gobierno, como los subsidios les impactan negativamente en sus negocios, que muchos no se conocen, obviamente saldrán a las marchas y saldrán a financiar las marchas, ¿no? Porque además hay un trastelón que nadie conoce, ¿no? Estimado Juan Sebastián, fíjese usted que en medio de este análisis, y le pregunto a usted que es el experto, en medio de esta desazón que sentimos quienes sí queremos trabajar, quienes no creemos en las paralizaciones del país, quienes estamos conscientes de que debemos respetar el derecho de quienes no comulgan con esta nueva visión de país, quienes creemos que solamente trabajando es como se saca al país adelante y no protestando, más allá de que podemos respetar que alguien piense o sienta distinto, no obstante, no podemos confundir las cosas y pretender cautizar y anarquizar el país sobre pretexto de protestar. Pero más allá de eso, y en medio de estas movilizaciones, le decía, hay buenas noticias, y usted lo dijo hace un instante. El riesgo país ha caído a 111 puntos en medio del paro nacional. Cayó 111 puntos, estaba en 821 puntos y hasta hace pocos días en 710 puntos. ¿Cómo es que se explica que aún en medio de esta paralización que hoy entra en su cuarto día, se produzca esta baja del riesgo país y qué repercusiones va a tener para nuestra economía y para nuestra imagen dentro del contexto internacional? Bueno, los agentes, y en especial estas entidades que tienen la fórmula para calcular el riesgo del país, lo que ven es las decisiones que toma un gobierno en torno a la sostenibilidad en el tiempo. Entonces ven la decisión del presidente Noboa, ve cómo es que el país no se está incendiando, ya es cuarto día de protestas, y mire, provincias como Tungurahua, Chimborazo, han salido a apoyar al presidente, más no a movilizarse. Entonces son realidades con las cuales los agentes, estos bancos de inversión, catalogan muy bien al Ecuador. Y le voy a dar un análisis que está por venirse, querida Luisa.
¿Cómo cree que se va a posicionar el riesgo país que mientras líderes que no aman a la patria, que quieren incendiar al país, están en las calles protestando, pero paralelamente en Estados Unidos ya está por terminar la cuarta ronda de negociación? ¿Qué pasará con el riesgo país cuando se enliste los productos que entrarán con arancel cero? Vamos a ver en cuánto termina, pues. Según pronósticos, si es que todo sale bien, y obviamente estos líderes sindicalistas no tienen el impacto que esperan tener, esperemos pues que Dios mediante el año termine el riesgo país de Ecuador con 500 puntos, y ahí sí pues el año 2026-2027 habrá una reingeniería de la deuda que se paga muy caro, que en gobiernos pasados que se hablaban de mentes lúcidas se contrató deuda carísima con preventas. Pues si es que logramos tener un riesgo país bastante bajo, habrá una reingeniería de deuda y obviamente habrá mejores condiciones para la economía ecuatoriana, ¿no? Porque hoy por hoy, por la calidad de deuda que tenemos, nuestras finanzas están ahogadas solo en el pago de servicio de deuda. Así que hay que estar pendientes. ¿Qué pasará con la cuarta ronda de negociación con Estados Unidos? Para mí sería una bofetada a todos esos líderes que no aman al país, que mientras ellos quieren incendiar el Ecuador, pues este gobierno con inteligencia presente al país la lista de productos que entren con arancel cero a Estados Unidos, porque eso está sosteniendo la economía, ¿no? Si el año 2025 hubo una tasa de crecimiento cercana al 40%, imagínese usted que vamos a ganar mucha ventaja en torno a Perú y Colombia, que tienen tratados de libre comercio, a nosotros entrar a Estados Unidos con arancel cero. Así que a mí me llena de emoción, y quienes nos escuchen, señores, no crean los discursos de estos líderes, que al final lo que buscan es no perder espacios en el gobierno, no perder beneficios que en otros gobiernos corruptos tenían, y obviamente en este gobierno no lo están teniendo, y por eso es que salen a incendiar al Ecuador. Así que esperemos con paciencia, Dios quiera que salgan las cosas bien, y que se le dé una bofetada en guante blanco a todos estos líderes que no aman al país. ¿Cuán importante va a ser para el país, Juan Sebastián, el poder tener un nuevo marco constitucional, una nueva Carta Magna? Esto a propósito de que la Corte Constitucional ha allanado la ruta hacia una constituyente. Luisa dice una reflexión, dice que lo que mal comienza, mal termina. El simple hecho de que en el año 2008 haya comenzado una constitución de plenos poderes, cuando era atropellar a la situación del país, a la institucionalidad, solo ahí ya podría uno decir que mal comenzó esto, ¿no? Porque no tenía por qué comenzar esta constitución de plenos poderes. Y por otro lado, hay que decir quién hizo pues la constitución, quién terminó asesorando. Pues había este famoso experto jurista español del partido Podemos, sí, con un tinte socialista, que en un primer momento elaboró la constitución chavista. Entonces lo que hizo es que vino al Ecuador y perfeccionó esa constitución chavista con un perfume a socialismo del siglo XXI, y lo que hizo es redactar o ayudar a redactar esa constitución del año 2008. Y es por ello que nosotros estamos frente a una constitución en donde se sobredimensionó el poder del Estado, donde se le ahoga al empresario con sobrecontrol, donde se crean dos poderes adicionales, ¿no? El poder, el cuarto poder, que es el tema electoral, y un quinto poder donde, bajo el paraguas, ¿no?, de darle poder a la ciudadanía, lo que se le dio poderes al país, al partido político de turno, ¿no? Entonces, por ello es que el Consejo de Participación Ciudadana es un rincón de corrupción. Hemos tenido ahí algunos presidentes como el cura Tuárez, que terminaron presos. Entonces, mire, ahí nomás usted puede darse cuenta que esta constitución de tinte socialista chavista, ningún favor ha hecho al Ecuador. Y claro, se habla de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional al final lo que hace es cumplir lo que dice la Constitución. El problema es que esta Constitución del año 2008 se aleja demasiado de la realidad de un Ecuador del año 2025, ¿no? Primero, a nosotros nos interesa tener muy buena relación con países del primer mundo como Estados Unidos. Y no nos interesa, por lo menos, o no perdemos un minuto en pensar en las relaciones con los países de tinte socialista. Mire que en aquel año toda la estructura se materializó en torno a estar cercanos a este sistema Sucre, ¿no? Y se alejó de Estados Unidos. Por eso es que perdimos el Tratado de Preferencias Arancelarias. Con ello nos alejamos de Estados Unidos y nos acercamos a países de tinte socialista. Entonces, ¿qué es necesario? Una constitución, definitivamente. Una constitución que le dé el espacio al empresario, una constitución en la cual solo haya los tres poderes del Estado, una constitución en donde refleje lo que somos como país, ¿no? Y además que tenemos que evolucionar, porque el mundo desde el año 2008 ha evolucionado tan rápido que nosotros estamos de forma retrógrada, varados en la historia, con un código de trabajo de 1936 que no responde a las necesidades ni a las realidades mundiales y globales. Así que
Nuevamente parece que este gobierno escucha muy bien o se pone en sintonía con lo que la gente quiere, que es difícil, que mucha gente comienza a ver que está complicándose la cosa. Definitivamente, toda acción tiene su reacción, pero si el Ecuador quiere caminar hacia un norte seguro con una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo, hay que hacer lo que está haciendo el presidente Noboa, definitivamente. Ahora, esa nueva constitución en el escenario de que el soberano apruebe la pregunta en la consulta popular que se convocaría para finales de noviembre, ¿cuál debe ser el alma, el espíritu de la misma? ¿Qué debe tener o contener para poder reactivar la economía de los ecuatorianos y para poder tener una mejor estructura abierta, que funcione este carro del Ecuador, indistintamente de quién sea el conductor y más allá de su visión o ideologías políticas, que prevalezca el bienestar del país? Definitivamente, como tiene una constitución fuerte Colombia, que aun cuando tiene un presidente que está un poco deschavetado, digo yo, por las decisiones y declaraciones que da, mire que la economía colombiana transita muy bien, ¿no? La economía peruana transita muy bien. Eso es porque las constituciones cobijan a la ciudadanía en donde se sobrepone lo económico a lo político, ¿no? Esta constitución se tendrá que redactar en torno a responder nuevamente a la realidad mundial, unas reglas de carácter laboral donde respondan a la modernización, ¿no?, de los tipos de contratos, no donde se debata la contratación por horas, sino donde ya se hable de la contratación remota, ¿no? Esas son modernizaciones que nuestra constitución definitivamente no la tiene. Una constitución en donde se le dé espacio y se le respeta al empresario. Una constitución donde los sectores estratégicos combinen el sector público y privado, porque de otra manera tendremos apagones, tendremos una realidad de Ecuador donde la producción está en debacle, esto por no darle el espacio también al sector privado. Una constitución donde se le respeta al ciudadano y al delincuente también se le respeta en torno a los efectos que le está teniendo en torno a su conducta, ¿no? Una constitución donde al delincuente no se le respete más que al ciudadano. Entonces son muchas aristas que creo que se debe regresar a ver a las constituciones que muy bien le ha ido. En tema de atracción de inversión extranjera, por ejemplo, Australia tiene una constitución que es uno Mercedes-Benz en tema jurídico, en donde lo que hace es un poco le da incentivos de carácter tributario, de carácter competitivo, para que durante ciertos años tengan beneficios y, claro, atraiga capitales al país. Entonces, definitivamente debe ser una constitución donde no haya 400 puntos, sino que con 80 o 100 puntos ya se le intente resolver esto. Si no, de otra manera, tendremos un Estado sobredimensionado, un Estado sobrecontrolador, un Estado que te respire en el oído, un Estado que sin inversión. Algo pasó con el audio, no lo escuchamos, Juan Sebastián. ¿Puede activar, por favor, el volumen, el sonido? Hola. ¿Puede activar el sonido? Hola. ¿Puede activar el sonido, Juan Sebastián? Sí, estoy aquí. Ahora sí. Es que la última parte no la escuché, porque no estaba cerrado su micrófono. Mil disculpas. Lo que decía es que a este Ecuador, definitivamente, la modernización de su constitución ayudará a que el empresario tenga su espacio, a que el ciudadano se lo respete y a que el delincuente pague por lo que hace, ¿no es cierto? Juan Sebastián, en resumidas cuentas, viendo el momento político que vive el país, ¿hacia dónde camina el Ecuador? Bueno, a nivel internacional, a nivel fiscal, se busca el equilibrio. Esperemos que para el año 2026, a finales de octubre, se tiene que presentar el nuevo presupuesto general del Estado. Esperemos que en ese presupuesto general el déficit fiscal sea definitivamente menor. Que se avisore para el año 2026 un Estado en el cual la eficiencia del gasto público sea evidente, donde las mafias en torno a las compras del sector público se eliminen, un Estado en el cual se priorice la salud, la seguridad. Creo que eso es lo que todos los ecuatorianos queremos, y sobre todo un país donde si viene un turista se sienta tranquilo, se sienta en paz y deje su dinero aquí, ¿no? Haya mayor ingreso de dineros que de salidas. Un país donde los líderes sindicalistas, los líderes políticos que no tienen espacio en el gobierno no vengan y nos incendien, no vengan y nos paralicen, sino es que si quieren hacer eso, paguen por lo que están haciendo, porque al final están afectando al Ecuador, afectando a la economía. Así que yo sueño con este Ecuador, ¿no? Sueño para mí, sueño para mis hijos, sueño para las demás generaciones de un país en el cual
sea sostenible en el tiempo, con una tasa de crecimiento positiva, y eso se construye en torno a la reingeniería que este gobierno definitivamente ha comenzado y lo está direccionando y procesando, ¿no? Juan Sebastián, quiero agradecerle como siempre la deferencia que tiene para con nosotros para poder analizar los momentos que vive el país y las repercusiones que tienen cada una de las acciones que se toman por parte del gobierno nacional. Le envío un fuerte abrazo y espero volver a charlar nuevamente para ir comentando y analizando de manera seria y objetiva los temas que hacen noticia en el Ecuador. Que tenga un buen día. Muchas gracias, querida Luis, y nuevamente siempre las entrevistas hay que terminar poniéndole al de arriba donde se merece. Entonces, que Dios bendiga al Ecuador y que las decisiones se tomen con sabiduría. Amén, que así sea. Un fuerte abrazo y que tenga un buen día. Amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa, agradeciéndoles como siempre su gentil sintonía. Gracias a quienes nos escuchan cada mañana.